Bienvenidos nuevamente al podcast de Conexión Familiar. Somos Carlos y Gaby y estamos de vuelta con un tema que yo creo que nos va a ser muy útil a pues todas las personas de cualquier edad. No sé qué pienses, cómo estás, Gaby, y bienvenida. Gracias. Nuevamente, siento que ha pasado mucho. Siempre, sí, los últimos hemos tardado un poquito. Y sí es un tema que ha generado como, ¿de qué irán a hablar? O qué tan interesante va a estar. Personas se han acercado con nosotros y hemos tenido la oportunidad de platicarles un poquito de lo que vamos a hablar. Y pues esperemos que esto les sea útil, les guste, que podamos explicar de manera muy sencilla para que puedan entender un poquito acerca de generaciones. Bueno, bajo el mismo techo es el tema que vamos a platicar el día de hoy. Y sí, ayer unos amigos nos decían que vieron el video que hicimos para promocionar el episodio. Y pues decía, yo creo que va a estar muy interesante. Y son unos amigos, bueno, el doctor Alberto Barrios y Patti, su esposa, que ellos también se dedican a ayudar a matrimonios, a dar escuela para padres, y viajaron hace unos días y nos contaban que en ese retiro de matrimonios, o en ese seminario de matrimonios donde fueron a compartir, había un matrimonio de más de 60 años de casados y 66. Uno de 66, imagínense, y uno de 6 meses de casados, y nos decían también que ahí pues había un tema de diferentes generaciones hablando de matrimonios, y hoy vamos a hablar acerca de esto, de cómo es que convivimos en el mismo techo varias generaciones. Yo conozco varias familias donde en la misma casa viven abuelitos, papás e hijos. En el caso de nosotros, bueno, no viven físicamente aquí mis papás y tu mamá, pero nos vemos constantemente. Sí. Sin embargo, sabemos que hay casas donde sí viven las 3 generaciones o más, y creo que ahí es donde viene un poco lo interesante de lo que vamos a platicar. Y pues, ¿qué puedes decir ahorita de esta introducción? Pues sí, que no se trata de decir qué generación es mejor, porque Exacto. Creo que mucho hemos caído en el error de decir, esta generación era mejor, o la generación de ahora es menos que esto, o más que esto. Y vamos a tratar en este episodio de hablar sobre las fortalezas, las debilidades de cada generación. Tú nos vas a explicar también cómo se llaman las generaciones. Anda así muy bien preparado y vamos a hablar acerca de eso para poder entender. Sí creo que hay una clave y un secreto, que no se trata de una competencia, de buscar quién es el mejor, sino creo que de respetar esas diferencias, respetar la experiencia, respetar también esta parte de como jóvenes, la energía uh-huh. y lo que quieren conocer y todo lo que son pues, las nuevas generaciones. Uh-huh. Entonces va a estar muy, muy interesante. No se vayan, quédense. Si no han visto el video del que hablamos, vayan a verlo, está muy bueno. Y pues bueno, ¿empezamos? Sí, de hecho yo también quería mencionar que ahorita que hablamos de las edades, de abuelitos, de papás, de los hijos, pues yo creo que, por ejemplo, cuando estamos en nuestras rutinas diarias, los mayores que están con gente de su edad, pues conviven y hablan de las cosas que son afines a ellos. Cuando nosotros los adultos estamos con otros papás o en el trabajo, somos afines. Los hijos en la escuela, ni se diga, están rodeados de mucha gente de su edad. Pero el tema es cuando regresamos a casa, ¿no? Sí. Cuando llegamos a la casa, y justo como dice el título de hoy, es bajo un mismo techo. Pues ahí es donde yo creo que empiezan las primeras dificultades de relacionarnos entre distintas generaciones. Y pues sí, no sé si quieras mencionar que tenemos nueva decoración. Sí, muchas hoy la estamos gracias. Estrenando. Otra plantita más que nos dieron en nuestro grupo de vida de matrimonio. Siguen teniendo fe en mí. que no van a morir las plantas. Sí, bueno. Es un regalo de 10 de mayo y bueno, muchísimas. Y esta sigue verde completamente porque es artificial. Pero ahí si alguien nos quiere regalar para la decoración una planta grande también que se pueda ver aquí al fondo, pues bienvenida, para que se pueda ver más bonito aquí el set. ¿Y querías tú mencionar algo? Sí, algo que ahorita en la ciudad está haciendo muchísimo calor. Y ayer nos sorprendió porque hubo creo que fue una tormenta eléctrica, casi se sentía como ciclón, pero no hubo tanta agua, entonces sí como que nos espantó un poquito. Y han pasado muchas cosas en estos días, en estas semanas. No les había platicado, pero yo había perdido mis anillos de compromiso y matrimonio por varias semanas. Bueno, sabía dónde estaban y pues mi esposo los encontró. Muchas gracias por encontrarlos, porque
sí es algo muy valioso y algo que yo quería rescatar y te agradezco por eso. Estoy muy agradecida de tenerlos. No me hubiera gustado perderlos y ya. Yo por un momento se había perdido la esperanza de recuperarlos, pero bueno, se alinearon varias cosas para poder tener acceso a donde se te fueron, ¿verdad? Sí. Hubo incendios, muchas cosas, les tenemos que contar esa historia más a detalle, pero bueno, estaban en un lugar inaccesible. Sí. Y bueno, hubo, gracias a Dios, acceso a poder entrar y los encontré milagrosamente, porque pensé que también iba, después de que entrara, dije, una cosa es estar ahí y después es que los vaya a encontrar después de como un mes que se habían ido de ese lugar. Pero sí, pues, aquí comprobamos que a veces las cosas malas o desafortunadas que pueden suceder, pues nos pueden traer bendición, y así fue. Hubo un incendio aquí al ladito de nuestra casa, sí. Había así mucha maleza, estaba como inaccesible poder llegar a los anillos, y gracias a ese incendio que fue muy breve, que atendieron muy pronto las personas, las autoridades. Sí, las autoridades, bueno, pues pudiste bajar y sorpresa, están mis anillos, mis hijos me los limpiaron, Carlitos, ¿verdad? Me los limpió, me los pusieron en una cajita y pues muchas gracias. También me corté el cabello porque según yo ya hacía mucho... Se te ve bien. Ya, lo he dicho, a mí me gusta mucho el cabello largo, no es trauma, ¿verdad? Puede ser, ahorita luego que lo mencionas. No es envidia, pero te quedó muy bien, corto, te ves muy bien, y pues también yo sabía que era por el clima también, que necesitabas estar un poquito más cómoda. Un cambio además. Y bueno, pues después de estos anuncios, de estas anécdotas, generaciones bajo un mismo techo. Y bueno, creo que ahorita decíamos algunas... que comentábamos que es cuando estamos bajo el techo, en casa, cuando empiezan estas fricciones o estas diferencias que hay entre cada generación y la manera de ver el mundo, la manera de pensar, como qué choques son los que se te ocurren, Gaby, así como simples, cuando conviven, pues de entrada papás e hijos, ¿no? Podemos mencionar también lo de los abuelos, pero de entrada papás e hijos, ¿qué es lo normalmente que tú has visto que pase? Que hay conflictos por las edades. Pues yo saqué unas frases aquí, sí me preparé y saqué unas frases, bueno, pues comunes que todos hemos escuchado o hemos aplicado, y entonces quiero leerlas. Dice, a ver. En mis tiempos, usamos esas frases, ¿no? En mis tiempos sí respetábamos, ¿no? En mis tiempos éramos más responsables, nos enseñaban esto, lo otro, aquello, y creo que sí, o sea, lo hemos utilizado. Y luego también frases como que decimos los mayores a los más jóvenes, no, hombre, ustedes la tienen mucho más fácil que cuando también nosotros éramos jóvenes. A mí nunca me permitieron esto y hoy ustedes tienen fácil las cosas. Y bueno, yo recuerdo haber escuchado a tal vez mis papás, mis abuelos decir eso. Ahora creo que también lo hemos aplicado con nuestros hijos, o vemos a los jóvenes y en algunas cosas decimos, oye, es que qué bárbaros, ahora teniendo las oportunidades que tienen, la tienen fácil y lo ponemos en práctica. Ahora los jóvenes ya no aguantan nada. Es eso, ya no aguantas nada, o sea, a los hijos o a la juventud, creo que sí es muy común. Así es. Y por otro lado, pues también la parte de los jóvenes que dicen, no porque sea joven significa que esté mal, ¿no? Que ellos pueden decirnos a nosotros ahora, oye, no por ser joven estoy equivocado, sí. Y creo que lo hemos vivido nosotros, ¿no? Ahora que nuestros hijos están creciendo y de alguna manera me gusta que tengan esa capacidad de poder expresarse, de poder decir cuando algo no les gusta. Lo hemos experimentado y decimos, bueno, es parte del crecimiento, es parte de la biología, es parte de su madurez y también de los límites a donde ellos pueden llegar, es una parte natural. Pero sí creo que son algunas de las frases que podemos, como más usuales, ¿no? Que hemos escuchado, que hemos utilizado. Y ahorita que decimos, o que estás mencionando estas frases y que podemos pensarlo ya con el tiempo que ha pasado, ¿no? Es decir, pues, creo que no era de esa manera, ¿no? O sea, a lo mejor fuimos muy duros o nos estamos equivocando en catalogar así, y no queremos tocar ese tema desde un ángulo de juicio, sino para poder hablar justamente de la interacción en familia y cómo podemos mejorarla. Pero ahora, estas frases, si bien algunas cambian u otras se repiten, pues estamos hablando de que las expresamos de esa forma, o decimos, como comentabas, en mis tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque el contexto es diferente. Cada generación ha sido moldeada y nosotros fuimos moldeados de una manera distinta a nuestros papás.
distinta a nuestros abuelos y distinta a cómo están siendo moldeados nuestros hijos el día de hoy. No sé si estés de acuerdo, pues que el contexto pues es algo contundente que marca la diferencia entre las generaciones, ¿no? Sí, el ambiente, estos cambios, ¿no? Acabamos de escuchar a alguien que fue mentor nuestro, el señor José Luis, ¿no? Que da escuela para padres, y que él decía que la gente le pregunta ahora si da escuela para padres, ¿no? Sí. Él empezó hace como 30 años, 25 años haciendo esto, y por muchos años lo hizo, y lo dijo así como en un tono de broma, ¿no? Pero dijo, no, ya no, porque es que ya los niños ya no son igual que antes, sí. ¿No? Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón, no es que sean peor, no es que sean mejor, es que tan solo somos distintos. Ahorita pensaba en un ejemplo de qué es lo que los jóvenes o los niños incluso pueden decirnos a nosotros en cuanto a expresarse. Esta generación de ahora tiene más sensibilidad, se les ha dado la libertad de expresarse, ¿no? De una manera. Y ahora los hijos pueden decirnos a nosotros, pero es que no te estoy faltando el respeto, solo te quiero explicar, ¿no? Déjame decírtelo, solo te quiero decir, y es algo que nos pasa. Exacto. Y estos contextos, o más bien en este contexto, elementos que influyen para cómo han sido moldeadas cada una de las generaciones, son cosas como la economía, la tecnología, la educación, la forma de criar tal cual, y bueno, los que formamos parte de alguna comunidad de fe, ¿verdad? La iglesia también forma parte de cómo ha sido formada una generación, y la cultura, que bueno, esta palabra la traemos muy fuerte en estas semanas, y de hecho al final les platicaremos un poquito más acerca de este tema de la cultura, pero todos estos elementos se mezclan e influyen para determinar o poder darle las características a una generación. Algunos vivimos en una época donde hubo una crisis económica, a la edad que haya sido. La tecnología sin duda está haciendo algo que marca completamente las generaciones que han seguido después de nosotros, las de nuestros hijos. La educación, sí, la manera en que se educa, y lo hemos mencionado en otros episodios. Ahorita va a salir a la luz por el mismo tema, la pandemia. En el tema de educación causó una revolución y un cambio a nivel mundial. Ya no van a ser los mismos alumnos antes de la pandemia que los que existieron después. Ahora imagínense que pongamos la brecha hasta nuestra generación, hasta la educación de cómo fueron nuestros padres, los abuelos de nuestros hijos. Son muchos elementos que determinan el contexto y cómo fue moldeada cada uno. Y esta frase a mí me encantó, que fue algo que pusimos en el video de promoción, ¿no?, para el episodio, y que dice: no puedes esperar que alguien piense igual si fue formado en un mundo completamente distinto. Y creo que ahí podemos poner como ejemplo ese gran error que cometemos, donde dices que queremos o esperamos que vean el mundo como nosotros lo vemos. Abuelitos que quieren que sus hijos y sus nietos vean el mundo como ellos lo vieron o lo conocieron. Nosotros lo mismo, y creo que es algo ahí donde podemos empezar a reflexionar, ¿no? Es imposible, o sea, ahorita que lo mencionas así y que lo escucho así atentamente, aunque ya lo había leído, o sea, es imposible, ¿no?, querer que ellos actúen de la manera como nuestros papás, como nuestros abuelos, incluso como nosotros mismos, que es una generación más cercana. Pero ¿estás de acuerdo que es un error súper común que cometemos como adultos? Sí. O sea, es demasiado constante el error de creer, o de querer más bien, que vean, piensen, reaccionen a las cosas y al mundo, porque pues ese mundo en el que vivimos nosotros en gran parte ya no existe, ¿no? La cultura con la que crecimos es muy distinta, y después vamos a ahondar un poco en el tema de lo que sí tenemos que preservar. Sí. O sea, eso es importante, pero ahorita estamos queriendo empezar con esas fricciones, con esas diferencias reales que existen, y de poder entender que no van a ver el mundo como nosotros lo vemos. Y desde lo básico, que somos seres humanos, personas, o sea, en particular, hechos y creados de una manera distinta cada uno. Lo dijimos cuando hablamos acerca de los lenguajes del amor, ¿no? Uh-huh. Y estos temas atrás, y creo que si partimos de ahí, que somos personas individuales. Sí, o sea, saber que somos diferentes, y creo que tú ya mencionaste un poquito de esto, pero queremos tocarlo como un punto sobre el peligro de idealizar
o despreciar generaciones, que yo creo que la idealización más bien viene de nosotros, ¿no? De decir, es que en mi generación, o a lo mejor no decimos tanto la palabra mi generación, decimos como comentabas, en mis tiempos. Es que en mis tiempos nosotros sí éramos así, sí éramos responsables, y decimos cualidades, y ahí corremos un peligro de menospreciar a las nuevas generaciones y despreciarlas, ¿no? Como decíamos ahorita, minimizar o hacer maximizar las áreas de oportunidad que tienen las nuevas generaciones y minimizar las cosas buenas que sí tienen, o a veces ni siquiera observar esas cosas buenas que ahorita vamos a mencionar de cada una de las generaciones, lo bueno que tienen pues cada una de ellas, ¿no? Aquí hablamos de adultos pensando que todo antes era mejor, jóvenes pensando que todo lo viejo estorba. Y ahorita, a ver, nos hemos pasado varios minutos hablando desde nuestra perspectiva. Pudiéramos sentarnos a platicar con jóvenes y preguntarles a ellos qué piensan de nosotros. Y fue el video que nosotros pusimos en el material que hicimos para anunciar el episodio, ¿no? Que eran entrevistas de los 80 y qué decían esos jóvenes de los adultos, ¿no? Que no los entienden, que les exigen ciertas cosas. Que no cumplen, decía uno de ellos, prometen y no cumplen nada, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo, o sea, es algo cíclico donde volvemos a tener esas fricciones, volvemos a tener esos choques, pero yo creo que volvemos a tener la oportunidad de poder conectar, de poder hacer algo distinto y hablar. También otro peligro que tenemos es hablar del orgullo generacional, ¿no? Y volvemos a caer en las mismas frases, ¿no? En mis tiempos, en mi época, y eso pues a un joven si nos ponemos a pensar o recordamos cómo nos hicieron sentir nuestros padres o alguien, pues nos puede, ahorita me río porque me acordé algo de mi abuelo, de mi abuelo Eliseo, ¿no? Él pues, personaje, sí, yo terminé bien con él, o sea, pero bueno, ¿por qué les digo eso? Terminé bien, porque fue tremendo mi abuelo, él al final conoció de Dios y él pudo conocer a Dios y terminar su vida de esa manera, cerca de ese conocimiento, pero él tuvo una vida donde hizo lo que quiso, ¿no? En toda su juventud y esa etapa, pero cuando conoció de Dios, pues la realidad es que se volvió una persona muy legalista, honestamente. Ya sé qué vas a ver. Y él corría todos los amigos que iban a la casa, bueno, eran 2, 3 amigos ahí de la calle, de la colonia, y los corría de la casa porque cualquier cosa que hacíamos se enojaba, ¿no? Y en esa época, en mi época, fue cuando se pusieron de moda o cuando se lanzaron las cangureras. Entonces yo tenía una cangurera color naranja fosforescente, ¿sí? De los colores ochenteros completamente. Y me acuerdo que tenía una, yo andaba bien contento con ella porque me compraron como estampitas y sí, ahí echaba mis tazos también. Y, ¿qué es eso? Dirán los sí, o sea, no van a saber. Pero me acuerdo que cuando me vio mi abuelo con esa cangurera, me dijo, ¿cómo traes eso, verdad? Eso nada más lo usan los rebeldes y lo usan los delincuentes, esas cosas, no son cosas de alguien como que se porte bien, palabras más, palabras menos, y me condenó, ¿verdad? Me enjuició que yo era un delincuente por traer una cangurera, y yo decía, todas esas cosas viejas que él piensa no son buenas, ¿verdad? O sea, también para mí esas experiencias me hacían pensar que todo lo que él decía pues no me iba a contribuir en algo porque nada más se portaba de esa forma. Entonces, creo que todos tenemos historias de ese tipo de choques y que hoy a lo mejor pues las estamos repitiendo con nuestros hijos. Y fíjate, qué oportunidad ahorita que hablas y mencionas eso, o sea, qué oportunidad pudo tener tu abuelo de ser una guía para ti, un mentor para ti, porque él se acercó a Dios, pero como dices, con este enfoque muy religioso. Sí, o sea, fue de un extremo a otro. De un extremo a otro, porque también se entiende que cuando tienes una vida, pues, desordenada. Loca. Y conoces a Dios, de repente caes en ese error de decir, todo lo contrario voy a hacer a lo que hice. Pero qué oportunidad tuvo él de poder acercarte a ti, de poder, como te digo, ser un mentor, una ayuda, y lo que hizo fue bloquear. Sí. Bloquear esta comunicación, bloquear la conexión que siempre hablamos aquí, y que no nos pase a nosotros, poder aprender de esos errores. Tú, pues lo recordaste ahorita, pero tal vez esto te sirve para ponerlo en práctica ahora con tus hijos y más adelante con tus nietos. Sí. Y creo que así como van cambiando las generaciones y como vamos a verlo ahorita, creo que todas las generaciones podemos siempre mejorar o aportar algo
mejor de lo que nos aportaron a nosotros. Y era un caso como el que dije al principio, vivíamos en el mismo terreno, ¿verdad? No bajo el mismo techo porque estaban como las casas o las construcciones separadas en el mismo terreno, pero vivíamos, pues yo con mis papás y mis abuelos, y habíamos 3 generaciones. Pero bueno, ahora vamos a empezar a conocer cada una de las generaciones, vamos a mencionar, porque a lo mejor hay personas que nos están viendo ahorita que ni siquiera saben a qué generación pertenecen, sí, o no entiende con los que viven en casa qué generaciones son, y queremos informarles, queremos platicarles de cada una de ellas. Y miren, vamos a hablar, a decir el nombre de la generación, vamos a decir en qué años nacieron, entre qué años nacieron cada una de las generaciones, su contexto, los aportes que pueden tener o el aporte que puede tener esa generación, y lo que podemos reconocer de esa generación, porque vamos a hablar de lo bueno, sí, de lo bueno que tiene cada una de ellas. Y que son estudios que se realizaron ya. Sí, es información fidedigna. Sí, no son inventos nuestros, esta información la conseguimos nosotros, porque yo tengo el dato de varias generaciones, pero no sabía todo exactamente, y no sé si quieras comenzar con los primeros, cómo se llaman, en qué año nacieron, contexto y lo que platicamos ahorita. Sí. Bueno, voy a leerlo, porque no creen que me lo aprendí de memoria, no, son muchos. Adelante. Los baby boomers, y yo creo que sí han escuchado este término, pero bueno, ahorita van a aprender quiénes son y entre qué fechas. No se vayan con la finta del baby, ¿no? Porque van a decir, son los chamaquitos. Ahorita van a ver, son los nacidos entre 1946 y 1964. Ahí los que están en casa viendo y que tienen edad de nacimiento entre estos años son baby boomers. Mi papá nació en 1946, pues así mira, que es exactamente de esta. De panzazo. Y todo queda de panzazo. Y le va súper bien. Okay. Ellos crecieron en un periodo de prosperidad posguerra, o sea, vivieron la guerra sus padres y ellos ya les tocó vivir lo que sucedió un mundo después. Porque cosas que impactaron en todo el mundo, aunque no fueron guerras aquí en nuestro país. Y en lo que dices, en lo económico, en la educación, lo tecnológico, en muchas áreas, con valores enfocados en la estabilidad, el trabajo duro y el optimismo económico. ¿A qué te suena esto? A que todos querían asegurar trabajos, ¿no? En esa época muchísima gente entró a empresas donde te jubilabas, o sea, en nuestra ciudad, Pemex, ¿no? Uh-huh. En nuestro país era una empresa muy importante. Sí, en la zona donde estamos. En la zona donde estamos se dedica al petróleo, y bueno, estaban muy enfocados en eso. ¿Y qué era lo que nos aconsejaban? O bueno, yo me acuerdo de mi papá, ¿no? Y esas generaciones, a que tengas un trabajo así, ¿no? Y si volvemos a las frases, a lo mejor venía una como estas de, si encuentras un trabajo, consérvalo toda tu vida, así ¿no? Es, cosas como esas, ¿no? Y cosas que nos han pegado. Sí. Bueno, aquí va a ser catarsis todo esto. Y luego dice, los aportes. Ellos aportan ahora, ¿verdad? Actualmente, esa experiencia, la paciencia, resiliencia, un fuerte sentido del deber y la permanencia, lo que estamos diciendo, sí, son cosas, ¿no? Buenas que tienen. O sea, es gente muy experimentada, que trabajó aquí, que hizo esto, lo otro, y que ellos son bien resilientes, ¿no? Y que te dicen, lo debes hacer y debes ser constante en lo que haces, como hasta cierto punto perfeccionistas, puedo decir, ¿no? No vamos a generalizar, porque en cada generación hay personas que se adaptan, ¿no? Pero esto es como generalizado. El mayor porcentaje de esa generación suelen tener estas características. Y luego algo que les podemos reconocer es que esta generación es muy comprometida con la familia y con la ética laboral. Y yo sí, o sea, afirmo que es así crecí con papá, con estas características, escuchándolo, darme consejos acerca de esto, ¿no? Trabaja y hazlo bien. Exacto. Y sé el mejor y donde te pongan, o sea. Ahora, entonces, en casa, ¿quiénes son los baby boomers en la dinámica de las generaciones bajo un mismo techo? Los abuelitos. Los abuelos. Abuelitos baby boomers son personas que tienen todas estas aportaciones para no nada más para la familia, para el mundo, para donde trabajan, para la sociedad en la que crecieron, se desarrollaron, pero pues tomen estos aportes que tienen para casa, ¿no? Para la familia. Como ahorita decías, lo que a mí me pasó con mi abuelo, ¿no? Si nos está escuchando un joven, nos está viendo alguien que es joven, pues aproveche estas cosas de sus abuelos, de los baby boomers que tiene ahí en casa. Y fíjate, el domingo te decía que nuestro pastor, el pastor Celso, nuestro pastor que queremos mucho, me decía él, nos echó porras, ¿no? Con el proyecto, y cuando le platiqué el de que íbamos a hablar, me dijo, yo soy baby boomer,
Pero a mí me pasó porque él trabajó muchos años ya lo quemamos, también pero él me dijo y saludos para nuestro pastor Celso, que seguro va a ver el episodio porque me dijo que le interesaba el tema y me decía, yo trabajé muchos años en un banco y a mí me tocó pasar también en lo tecnológico de hacer los reportes en papel a por primera vez capturarlos en un ordenador, ¿no? No nos imaginemos una PC o una laptop, ¿verdad? Como hoy las conocemos, pero decía, a mí me tocó adaptarme a eso y también tuve que tener una adaptación tecnológica. Entonces, tienen todas estas cualidades, estos aportes, estas cosas que debemos reconocerle, y los demás que no son baby boomers, reconozcamos en estas personas su compromiso con la familia y su compromiso y su ética, no nada más laboral, en la vida que como decías en general tienen estas personas. Y aunque no he registrado como años atrás el nombre de las generaciones, ellos también se enfrentaron a retos, así como nosotros, así como nuestros hijos. O sea, para ellos les fue difícil la educación del pasado también, que era una educación súper dura para ellos, sí, ¿no? Sí. Si eres joven o si tienes nuestra edad, ya no tan joven, acércate con una persona más adulta, que puedas platicar con él o con ella y que puedas conocer su historia. Es importante y de esa manera tú puedes entender por qué una persona se comporta de cierta manera, por qué tiene el carácter de esta forma, por qué era así. Si conoces su historia vas a entender y puedes conectar, y como decíamos hace un rato, si eres joven, acércate porque un adulto puede enseñarte muchas cosas. No vas a tomar tal vez todo porque ellos no están viviendo lo que nosotros estamos viviendo ahora, los que los jóvenes viven, pero toma lo bueno de cada conversación y haz esa conexión con alguien, con un adulto. No, y ahorita que decías eso me pone a pensar de nuevo en que decíamos el contexto, pero aparte del contexto global de cada generación, lo general que le pasa a la generación, pues es lo que vivieron en cada uno, sí, en casa, en sus historias personales, y otra vez ahí viene una remezcla o una mezcla nuevamente, no nada más del contexto de su generación, sino su contexto familiar, y eso forma pues lo que somos cada uno de nosotros. No, y podemos hablar de la cultura del mundo en general, pero la cultura de un hogar, que es un tema también que, va a estar muy bueno que tenemos también ahí en la mesa, hablar sobre cultura, que cada hogar es una cultura. Tiene una cultura diferente. Pues vamos al siguiente grupo, a la siguiente generación, y aquí se trata de la generación X, ¿no? Y esta generación comprende entre las personas nacidas entre los años de 1965 a 1980. Yo nací el 31 de diciembre del 80, así que estoy raspadito en eso, aunque por unas horas entraba la que sigue, pero yo nací un 31 de diciembre a las 7 de la noche, entonces por 5 horas yo estoy aquí ya en esta generación. Y bueno, ¿cuál es el contexto de la generación X? Vivimos la transición entre una sociedad industrial y una digital, con una sensación de autonomía y escepticismo hacia las instituciones. Fue esa generación que ya empezaba, como decías, diferente a la anterior de los baby boomers, ya opinar de lo que pasaba, ¿no? A lo mejor los baby boomers y hacia atrás eran generaciones donde se detenían, se cuadraban a lo que pasaba, pero a partir de la generación X ya en la cultura existía un escepticismo ante las cosas que no estaban funcionando. Sí. Ya empezaban a levantar la voz para decir aquello que veían que no era correcto. ¿Qué aportes tienen o tenemos los de la generación? Yo soy como entre tres mezcladas, ahorita vamos a ver. Generación X, aportes: equilibrio, adaptabilidad, una visión práctica, autosuficiencia. Fueron personas que ya empezaron a tener estas cualidades. ¿Y qué podemos reconocer de la generación X? Podemos reconocer su capacidad para adaptarse a cambios, porque como decíamos, vivieron entre un cambio de lo industrial a lo digital, y también que podemos reconocerles que tienen la capacidad de equilibrar lo tradicional con lo innovador. Y pues yo ahí sí, entrando en esta, yo me identifico plenamente con esto, porque ahorita vamos a hablar un poquito de una subdivisión o una generación ahí intermedia que existe, que no la tenían localizada antes y que hoy los psicólogos ya la catalogaron, como lo vamos a comentar en un momento más. Pero sí, yo completamente veo esto, que nací y puedo convivir en un mundo que fue análogo, que fue con el estilo de antes, y no tengo tanto problema para equilibrar eso con la parte digital. Digo,
estamos teniendo este proyecto en redes sociales, en medios digitales, y aún sentimos que tenemos esa facilidad de poder hacerlo, no tanto como las nuevas generaciones, pero tampoco cerrados como a lo mejor otras que vienen detrás de nosotros y que a lo mejor pues ya no quisieron involucrarse en este tipo de cosas. ¿Qué puedes decir de nosotros? Bueno, de nosotros, de mí, en la generación así, ¿no? X. Si bueno, de nosotros, del plural de los demás. ¿Qué puedes decir de ellos? No, pues creo que sí tenemos cosas como pues en común con esta generación. Mucho creo que tiene que ver la crianza, ¿no? Esta crianza de papás que fueron completamente lo que ya leímos, ¿no? Lo que platicamos y que influyeron mucho en nosotros. Sí creo que pues sí, o sea, como dices, nos adaptamos un poco a lo que dice esto, pero yo creo que yo me adapto más a la bueno, que sí. Fíjate, fíjense, ahora vamos a hablar, ahorita para que tú puedas mencionarlo, Gaby, pero vamos a hablar, después de los X, viene la generación millennial, y creo que esos términos sí los tenemos como más los escuchamos más, generación X, y después viene la generación millennial. Pero decíamos que hace poco tiempo psicólogos, y pueden buscarlo en línea, pueden encontrar información de esto, la psicología catalogó una generación intermedia entre la generación X y los millennials, y la llamaron la generación de los xennials. Y bueno, nosotros entramos, ahí sí los dos, ya no me dejes afuera, entramos los dos en esta generación de los xennials. ¿Y por qué queríamos platicar de esta? Porque nosotros podemos ver en nuestras redes sociales las estadísticas y los datos. ¿Y qué creen? ¿Cuál es la generación que más nos ve? Nos ve la generación que está en esta, que podemos llamar como los xennials. ¿Quiénes son los xennials? Si quieres platicar entre qué años son. Pues somos los nacidos entre 1977 a 1983. Algunos dicen que hasta el 85. Y nosotros estamos exactamente ahí en medio de todo esto. Dice, somos una microgeneración puente, que esa es una palabra que nos caracteriza, nos checa a nosotros, ¿no? Nos causó bastante... sí, empató con muchas cosas que nosotros vemos que llevamos a la práctica, ¿no? Exacto, tú tienes siempre las palabras. Bueno, una generación nacida en una infancia analógica, como decíamos, pero entrando a la adultez en la era digital. Yo me acuerdo que en la prepa platicábamos, ¿no? Ya casi para salir fue que llegaron las computadoras a mi escuela, y bueno, ahí todos queríamos ahí hacer algo en la computadora y nos ponían a escribir todavía en la libreta y luego a practicar en la computadora, y fue justo en ese tiempo cuando empezó la era digital. Ahora, los aportes de esta generación es que hay una flexibilidad tecnológica, nostalgia, dice, adaptabilidad, combina rasgos de la generación X y los millennials. Y bueno, algo que podemos reconocer es que somos una generación con la capacidad de navegar entre los dos mundos, adaptándonos a lo mejor de ambos mundos. Y ahí está, si a lo mejor estás diciendo, a ver, ¿de qué están hablando de esta generación? Porque me había escuchado, palabras claves, es una microgeneración. Sí. Es algo que encontraron o que lo catalogaron así porque somos personas, dijimos que de anterior la generación X o los de los baby boomers tuvieron una transición de lo industrial a lo digital, ¿sí? Ahí es donde surge por primera vez ya de manera masiva lo digital. Pero los xennials somos los que nacimos en un mundo analógico que llamamos, donde pues claro que existían computadoras, ciertos aparatos que siempre han existido, pero no había una revolución en ese tema. Tú bien lo describiste. Crecimos con libretas en la escuela. Crecimos utilizando lápices. No, la máquina de escribir, ¿no? Crecimos utilizando máquina de escribir para hacer las tareas, pero como tú bien dices. ¿Y tuviste luego tú la otra máquina eléctrica? Bueno, la eléctrica que tenía un correctorcito y así cosas. Padrísima, la conectabas y casi que el teclado era eso era lo más avanzado, pero de repente a nosotros nos pasó, tú fíjate, dijiste cuando estaba saliendo de la prepa, y a mí me tocó en el primer año de la universidad, te llevó un año. Entonces yo justamente mi primer contacto con una computadora ya para llevar a cabo tareas fue en el primer año de la universidad. Entonces somos las personas que nacimos en un mundo analógico, pero entrando a la juventud o a la adultez, de golpe nos llegó
toda esta revolución digital por primera vez y por lo mismo podemos convivir en ambos. Y somos una generación puente, algunos le llaman generación bisagra, porque unimos a los baby boomers y unimos a los millennials que vienen después, y ahorita vamos a ver a todos los demás que vienen, y somos normalmente los papás que estamos ahorita criando a, pues ya no tanto niños, sino a adolescentes y a jóvenes, y que justamente tenemos esta gran oportunidad de poder navegar entre los dos, pero a veces nos sentimos raros, o a veces nos ven raro porque no somos ni tan jóvenes para pertenecer a la era digital, ni tan grandes para pertenecer a esos que fueron completamente analógicos. Somos los llamados chavorrucos. Eso no estaba en el material, pero pues creo que podría ser un término. Y por eso, o sea, es por eso, por lo que estás explicando. O sea, no es que nos sintamos jóvenes, no, o sea, somos ese puente porque podemos entender a la generación de atrás, respetarla todavía por ser mayores y darle su lugar, pero al mismo tiempo estamos tratando de entender a la nueva generación, que yo creo que es eso, o sea, más que lo que sepamos, es lo que estamos tratando de hacer. Y yo quiero mencionar que parte de lo que hacemos en Conexión Familiar es eso, justamente, tratar de que haya una conexión entre esto, o sea, entre generaciones, y tratando de ayudar y hacer algo porque decimos, ¿quién más lo va a hacer? O sea, ya los que están más grandes, pues ya no, ¿verdad? O sea, ¿cómo van a editar un video, no? ¿Cómo van a ocupar los aparatos como lo haces tú, ¿no? En este caso que tú lo haces. Ya yendo para los 50 y he tenido que aprender. Y los más chicos dices, bueno, ¿qué van a aconsejar? Ellos van a aconsejar a la generación que viene detrás de ellos. Entonces sí, somos una generación especial, la mejor, sí. No se crean. No, es diferente, ¿no? También. Pero yo creo que al ser esta generación, nosotros podemos reconocer y decir, oye, sí es cierto lo que se dice de nosotros. Oye, sí es cierto por esto. Oye, sí es que nosotros aportamos tal o cual cosa. Y así cada generación podrá identificarse con estas cosas que estamos hablando y podrá decir, sí es cierto, nosotros éramos resilientes, sí es cierto, nosotros el respeto era lo máximo, sí es cierto, nosotros... Entonces, de eso se trata esto, de que tú puedas escuchar, de que puedas saber en dónde estás parado y decir, wow, yo como generación, sea la que te llames, no tengas nombre porque a lo mejor eres más grande y todavía no te nombraron como generación y puedas decir, yo puedo aportar mucho o yo aporté mucho, yo quiero seguir ayudando a las nuevas generaciones. De eso se trata. Así es. Y bueno, pues ahora vamos con los millennials, que esa es otra generación. Ahí, bueno, ahí ya entras tú, ya estás más chava, más joven. Y bueno, los millennials son las personas que nacieron entre 1981 y 1996. El contexto que tienen es una generación que creció durante la revolución digital. Decíamos, ya les tocó este avance y todo el crecimiento de lo digital, enfrentando cambios económicos y alta movilidad social. ¿A qué se refiere la movilidad social? Bueno, que empezó a suceder que cambiaban de un cierto nivel social, ¿verdad? Justamente por el crecimiento de tantas cosas, personas que a lo mejor nacieron con unas condiciones económicas, ciertas condiciones económicas, y este desarrollo en sus profesiones, en aprender a hacer cosas, en trabajos, los hicieron que cambiaran de ese estrato social, y pasó mucho con los millennials. ¿Qué podemos recibir de aportes de los millennials? Innovación, es una generación que fue muy innovadora, sensibilidad social, apertura a la diversidad, un fuerte vínculo con la tecnología, y ya había pues esa relación con lo tecnológico. ¿Y qué podemos reconocer a los millennials? Podemos reconocer que a esa generación por su deseo de cambio social y su búsqueda de propósito en lo que hacen, y ahí es donde ya empezó, decíamos que con la generación X, que decíamos que empezaban ya a levantar la voz ante cosas que parecían que no estaban sucediendo de la manera correcta, pero acá en los millennials es una generación donde ya había un tema de propósito, ¿no? Sí. De si realmente lo que hago, el trabajo que desempeño, me está llevando a cumplir un propósito, o solamente estoy saliendo a trabajar para cumplir, para llevar el sustento a la casa.
y surgieron ese tipo de cosas. No sé qué puedas comentar de tu generación, los millennials, Gaby. Pues sí, me identifico mucho en muchas de las cosas, como en otras también, pero sí es cierto, esta búsqueda de propósito, yo creo que sí somos una generación que como que hacemos mucha introspección, como que analizamos y como les digo, no el 100%, tal vez de la generación, pero la gran mayoría creo que podemos, pues sí, decir sí creo, sí soy así, este estudio tiene sus bases y sí. Sí, o sea, entonces estoy de acuerdo. Podemos localizarle a esta generación millennial y vámonos con pues la generación ya que viene debajo de nosotros y que seguramente también hay personas que van a estar viendo esto y que son generación Z. Si nos ayudas a platicarnos quiénes son las personas de la generación Z. Son los nacidos entre 1997 y 2010. Nosotros tenemos un hijo ya en esta generación. Sí, te decía que sí. En 2009. Crecieron en un mundo ya muy digital, con acceso a internet desde pequeños, redes sociales y una exposición constante a información global. ¿No? Ya el internet está en todo su... Ellos ya tienen fácil ver lo que pasa del otro lado del mundo, cosa que nosotros no teníamos. O sea, nacieron así, y aquí es un punto súper importante porque, o sea, ya para ellos es algo normal, ya el mundo ya es así como para nosotros otras cosas. Para ellos el internet es algo ya que existe. Y de ahí viene esa frase que decíamos al principio, no podemos esperar que alguien piense igual que nosotros cuando creció en un mundo completamente distinto al nuestro, ¿no? Sí. ¿Quieres decir los aportes, no? Sí, son auténticos, curiosos, tienen pensamiento crítico, capacidad de movilización social global, que es lo que hablabas, ¿no? Pero ahora ya de manera global, en todo el mundo, porque ya están viendo lo que sucede en todo el mundo y entonces ahora pueden verlo de esa manera. Lo que le podemos reconocer es que esta generación es una generación valiente al alzar la voz en temas sociales y su mentalidad global. Pues ahí sí yo quiero tocar un punto de cómo podemos ir viendo, voy a decir la palabra evolución, no porque unos sean menos evolucionados y otros más, ¿no? Sino la evolución de las generaciones en la manera de pensar y la manera de actuar hacia las cuestiones sociales. Porque decíamos que en las primeras era, como tú mencionabas, eran generaciones que se cuadraban ante todo lo que se dijera, en casa y fuera de casa, fuera correcto o fuera incorrecto, ¿no? Que decían, oye, está mal esto, sí, pero obedece. Y usted no diga nada. Sí. Y usted nada más haga caso, ¿no? Pero podemos ir brincando a cada generación y ahora que llegamos a la generación Z, decías, reconocer su valentía al alzar la voz. Y es cuando llegan a ver esas fricciones, esos choques, donde tal vez no una generación arriba de ellos o atrás, 2 o 3, los abuelos, los bisabuelos o a veces los mismos adultos, creemos que esa forma de el contexto que tienen como generación de levantar la voz es rebeldía. Es cuando opinan, cuando dicen algo, cuando ellos, estas generaciones nuevas, dicen lo que ellos creen que no está haciéndose correcto para poder cambiarlo, es cuando a veces otras generaciones que venimos atrás decimos, no, es que se tienen que hacer las cosas como nosotros las decíamos que se hicieran. Sí, antes, que nos callamos, y esto sí, a lo mejor si me voy atrás donde decías que puedes aportar con esto, o sea, sí puedo decir que en mi generación somos una generación tal vez que quisimos levantar la voz o empezábamos a hacerlo, pero muchas veces nos quedábamos callados por la obediencia que teníamos que dar a nuestros padres, a las autoridades, como por dices, respeto. Por respeto, pero el hablar las cosas o callártelas no quiere decir que estemos mostrando ese respeto. Puedes callarte y estar en tu mente diciendo pestes, pensando cosas que no debes pensar y estás faltando el respeto a las autoridades, a otras personas, a tus padres, o puedes hablar de una manera adecuada y poder decir lo que sientes, como quieres expresarte, pero de una manera muy respetuosa. Y esto se les aplaude a esta generación. Sí, pero es ver cómo poco a poco esta parte fue cambiando, primero en una generación, luego en la otra un poco más, y aquí hablamos de esa valentía para poder alzar la voz, y porque tienen ideas, o sea, es que aparte no lo dicen nada más por esta juventud, por decir quedarse de brazos cruzados. Dicen, creemos que esto tendría que hacerse distinto
y que podría hacerse de esta forma, ¿no? A nosotros nos pasó. Sí. A nosotros en la generación que estamos, esos senials que decíamos, nos ha llegado a pasar en entornos donde dijimos, oigan, sí somos adultos, pero podemos hacer esto distinto. Y nos llegamos a topar con esa, como decimos, con pared, de que nos dijeran, no, o sea... Personas de otra generación. Exactamente, o sea, esos choques que decimos que llegaron a suceder. Y pues bueno, esta es la generación Z, donde decíamos, nosotros tenemos un hijo, generación Z, y después vámonos ahora a ver la generación Alfa, si nos... Que estés de acuerdo que está en formación, o sea, no quiere decir, porque estamos hablando que desde el 97 empezó hasta el 2010, o sea, Carlos está muy pegado a la generación. Saliendo de esa generación. Es. Entonces, pues está en ese proceso de... Si nos ayudas con la generación formación. Alfa. Alfa. Los alfas son nacidos desde el 2010 en adelante. Son la primera generación que prácticamente no conoce un mundo sin dispositivos inteligentes. Casi que nacieron con el celular en la mano. Sus aportes, fluidez digital innata, una capacidad de interactuar con inteligencia artificial desde pequeños y una enorme influencia de la tecnología en su educación, juego y desarrollo social. Y sí, esto es completamente, los niños que nacieron en esas generaciones, ya en las escuelas había computadoras, tabletas, se comunicaban de esa manera, les enseñaban de esa manera, entonces, pues... Sí, que decías, nuestro hijo mayor está en la rayita de haber sido alfa y prácticamente podríamos pensar que nuestros tres hijos son alfa. Y sí, o sea, de nueva cuenta, no podemos querer que nuestros hijos no estén vinculados a lo digital. O sea, eso es antinatural para ellos. Así como abuelito, abuelita, ¿verdad? Tío, ya que a lo mejor somos de la generación X o baby boomers, que cuando nos entregan un dispositivo móvil, ¿verdad? O una tableta, y nos dicen, es que tienes que aprender a hacer eso. A mí me pasa con mi mamá, ¿no? Que le decimos, tiene que hacer muchos movimientos y tareas, no sé, con el banco, ¿no? Y le decimos, hazlo a través de la aplicación, paga, no. Y, o sea, y son generaciones donde dicen, o sea, no, a mí no me tocó, yo no quiero saber nada de eso, yo no voy a tocar eso, yo no me voy a involucrar porque no es mi mundo. Pero a veces a los que son más chicos sí queremos pretender arrancarlos de su mundo digital. O sea, si ellos tuvieran el mismo peso de su palabra, de la voz, que puedan levantar la voz, pudieran decirnos, ¿por qué pretendes quitarnos el vínculo que tenemos en este mundo que nacimos, que es digital? Ahí entra otra cosa que ya hemos hablado, de límites, de poder hacer equilibrio, de poner tiempos, de poder como padres revisar qué están haciendo, pero es imposible que los desvinculemos de un mundo digital en el que nacieron. Sí, lo que te estás diciendo, por ejemplo, nuestros hijos, hay personas que nos han felicitado porque no tienen redes sociales. Tienen un teléfono celular a partir de que entraron a secundaria para poder comunicarse con nosotros por necesidad, ¿no? De manda un mensaje, haz una llamada si necesitas algo, pero no tienen redes sociales, y es ahí donde creo que sí los límites son importantes. No los vamos a quitar de que, oye, pues ya ahorita alguien que no tiene un celular, sí, también ya en secundaria, en prepa, es necesario para varias cosas. Sí, es necesario para mantenernos comunicados, para, digo, hablando de inseguridad, ¿verdad? Saber que estás bien, que si pasa algo en la ciudad, estar enterados y dar recomendaciones, no lo sé. Pero, como dices, las redes sociales con las que ya esta generación nació, todo, ¿verdad? Está ya documentado en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. Entonces, sí creo que hay una diferencia entre, bueno, no cerrarnos a que ya nacieron en un mundo así, pero que también somos esa guía, ese límite para ellos de marcarles, pero pues no puedes tener redes sociales todavía porque tu capacidad... la madurez, muchas cosas, ¿no? Madurez, tu capacidad emocional, pues todavía no es lo adecuado. Así es. Y pues bueno, las generaciones son estas para que entonces ya todos en casa pueden ubicarse, tanto a cuál pertenecen como adultos, y a sus hijos también ubicarlos a cuál pertenecen. Y para terminar esta parte de la explicación de cada una, creo que ya lo he dicho aquí en el podcast, este ejemplo, decíamos, de los contextos y de cómo cambia la educación, la crianza, la manera de trabajar, de aprender.
este ejemplo de cuando de repente, ¿no? En los tiempos pasados le decían a alguien, oye, tienes que comerte la comida, ¿no? No sé, los abuelos, ¿cómo nos enseñaron o espantaron, si quieres decir? Yo creo que lo había dicho, en mi casa no era que me iba a llevar el coco, ¿verdad? Había un señor que pasaba con un costal y mi mamá me decía que si no me comía la comida, el señor del costal que yo veía, que sabía que existía y era una persona en condición de calle, que compraba yo creo cosas o recogía para vender y traía un costal, y yo lo veía y me decía que si yo no comía, me iba a llevar el señor del costal. Entonces yo tenía miedo. Porque era real el señor. Y hoy llega a pasar que abuelos, cuando están queriendo decirle a sus hijos cómo eduquen a sus nietos, les dicen, dile así, o ellos mismos les dicen a los nietos, te va a pasar esto, no sé, que mi mamá le dijera, digo, no lo hizo, que le dijera a nuestros hijos, te va a llevar el señor del costal. No, ahorita nuestros hijos agarran, como dices, la mayoría, agarran su teléfono, le preguntan a ChatGPT, a Meta o a quien quieran, o buscan en Google si existe el señor del costal, y van a decir, esto es puro cuento, no existe ningún señor del costal. O sea, me están queriendo engañar, me están queriendo espantar con algo que no existe. Y a veces nosotros le decimos a nuestros papás, es que yo no puedo educar a mi hijo como tú me educaste. No van a creerse las mismas cosas, no es el mismo mundo, y nosotros tenemos que encontrar la forma de hacerlo correctamente, porque, seamos sinceros, en los tiempos pasados muy común, la manera de hacerlo era a través del miedo. Sí. Y hoy, pues no funciona de la misma manera la crianza ni el mundo, ¿no? ¿Qué piensas de esta anécdota o de este punto? Para terminar esta parte de la explicación. Qué turbio. Qué turbio que nos dijeran eso los abuelos, ¿no? Y sí creo, fíjate que en todo esto el respeto tiene todo que ver. El respeto y el amor. El respeto pues, cuando eres más joven a las autoridades, a los mayores, y de los mayores también hacia los más pequeños, ¿no? Que a veces queremos brincarnos esa parte y no. O sea, el respeto debe ser mutuo. Yo sí creo que todas las generaciones importan, todas son importantes. Los mayores aportan a nosotros esa sabiduría, los más grandes que nosotros como esa generación puente, lo que hacemos es dar dirección y poner acción, y los más chicos, bueno, pues esa energía, esas ideas nuevas que también tenemos que estar abiertos a escuchar. Y si cada uno respetamos nuestras funciones, híjole, pues la verdad, vivir bajo un mismo techo, todas esas generaciones, no tendría que ser un mayor problema. Sí creo que el respeto es importante. Pues todo lo que estás diciendo se me hace totalmente cierto e importante mencionarlo ahorita, porque el verdadero problema no es la diferencia entre las generaciones. Ese no es el problema, o sea, que tengamos diferencia en cómo somos cada una, sino la desconexión que tenemos entre una y otra. ¿Pero por qué se crea esa desconexión? Porque no existe el respeto. Y hablamos ahorita de valores, ¿no? O sea, bueno, nos hemos pasado hablando de valores, y creo que es importante eso. Todas esas cosas, el no respetar a nuestros mayores, el no respetar nosotros, ¿no? Hablando ahorita lo vas a decir. Lo que Dios dice que tenemos que hacer, o sea, nos lleva a una desconexión. Pero ahí yo creo que sí quiero ser autocrítico con nuestras generaciones o mi generación, donde sí las anteriores pueden llegar a decir, creo que ahorita decías algo bien importante del respeto, ¿no? A lo mejor en este ejemplo de meter miedo para que hagan algo, es no respetar la inocencia. Sí. Es una falta de respeto a la inocencia. La edad. Y creo que esos sí fueron errores que podemos reconocer en generaciones pasadas, porque funcionaron con esas generaciones menores que se quedaban calladas. Y hoy ya no funciona porque las generaciones jóvenes no se quedan callados. Pero el autocrítico que quiero decir es donde sí es cierto que las generaciones de padres hoy más actuales nos hemos ido de alguna manera al otro extremo, en considerar tanto esas cosas que luego no establecemos los límites ni tomamos las decisiones que debemos de estar tomando, ¿no? Cuando estaba en el otro lado amedrentar y espantar o meter temor, y ahora sí hay casos donde hay una exageración en la consideración de no se vaya a sentir mal, no se vaya a traumar, no vaya...
Y ahí es donde entonces viene otra vez la parte de crear un balance. Del desequilibrio. Y de aprender de lo bueno que hicieron anteriormente con nosotros, porque hubo cosas buenas. De tomar lo bueno de los métodos actuales y las culturas, la cultura de hoy, el contexto. Y ahorita que vayamos a enfilarnos al cierre, para nosotros, ¿qué es lo más importante? ¿Y a quién necesitamos para poder hacer todo esto de manera sabia, ¿no? Que esto que estás hablando sucede en muchos ambientes, en todos los ambientes, ¿no? Lo del respeto y lo que dices, ese desequilibrio entre el ser permisivo, ser autoritario, ahora los derechos, ¿no? Yo lo veo en la escuela y dices, antes respetabas y decíamos, es que antes se respetaba al maestro y el maestro era la autoridad. ¿Y cuando tú le levantabas la voz? Sí, pero antes también los maestros te aventaban borradores por la cabeza, te pegaban, o sea, con el cinturón. Y sí, eso no era y da correcto. Risa, pero dices, no era correcto, no había respeto para el menor. Y ahora, bueno, pues con esta defensa de los derechos, ahora nos estamos yendo al otro extremo. Ahora el niño, aunque diga una mentira, el adolescente no esté diciendo la verdad, ahora tiene todo, ¿verdad? Todas las de ganar. A su favor. Y este es el problema en todos los ambientes, no tener un equilibrio. Exactamente. Ahora, no porque haya llegado hasta este momento con este tema, lo que estamos hablando, por arte de magia cambió todo y ya nos vamos a llevar súper bien, pero queremos darte algunos puntos de cómo construir conexión entre generaciones, sea que vivamos papás e hijos o hasta también decíamos abuelos que vivan dentro de la casa, y queremos decirte algunas cosas que pueden ser el inicio, pueden ser los primeros pasos para que esta conexión que no existe o esta desconexión que existe puede empezar a cambiar. Y el primer punto que queremos decirte para construir esta conexión es escuchar antes de corregir. Lo hemos dicho, creo que eso lo hemos dicho en muchos episodios, se entiende yo creo muy, muy bien, y aparte con muchas de las cosas que ya hablamos ahorita es escuchar lo que tienen que decir las otras generaciones. Estoy hablando de los de arriba, de más edad, hacia abajo, pero también de los de abajo, joven, señorita, adolescente, de escuchar también a lo importante y valioso y sabio y de conocimiento y de experiencia que nos pueden decir las generaciones mayores a nosotros. El segundo punto, ¿qué dice Gaby? Hacer preguntas. Pues conocerse, ¿no? O sea, yo creo que el fin de hacer preguntas es conocerse. Y yo creo que todo eso implica, el conectar siempre va a implicar tiempo, intencionalidad, sentarte y estar con esas personas. Hoy estamos hablando de poder estar con las otras generaciones. A lo mejor no vives con ellos, pero es tu familia, y en los momentos de eventos familiares aprovechar para poder hacer preguntas, conocer cómo fue la historia, cómo eran sus tiempos, cómo hacían tal cosa en tal momento. Decíamos en la conferencia de crianza positiva que dimos, ¿no? La manera de ligar de antes con la manera que existe hoy en los jóvenes. Las cosas han cambiado en muchísimas áreas. Otra es compartir historias, que creo que tiene que ver con hacer preguntas. Sí. Platicar y hablar de lo que han vivido, ¿no? ¿Te acuerdas de la actividad que hicimos una vez en una reunión? No me acuerdo de qué, pero hicimos papelitos con preguntas. Ay, sí, creo que sí. Y la verdad, fue bien bonito porque estaba aquí pues, los abuelos, estaban los tíos, y fueron preguntas como para conocernos o para expresar algo de alguien más, y eso también crea memorias. O sea, puedes hacer este tipo de actividades, buscarlas, a lo mejor no eres tan creativo y dices, ¿cómo le puedo hacer para sentarme y que no sienta que estoy que esté en una entrevista o en un interrogatorio? No, puedes buscar actividades. Siempre les hemos dicho, esto de la paternidad, esto de la familia, requiere tiempo, requiere creatividad, requiere que conectes, pero con cosas tan simples, ¿no? Como jugar un juego de mesa, y en ese juego de mesa conocer, ¿verdad?, cómo se desenvuelven tus hijos, hacer una actividad así, ¿no? Las mujeres, las mamás somos como más cursis tal vez, dadas a esto. Bueno, pídele ayuda a tus hijas, ¿qué se puede jugar? Creo que es importante hacer este tipo de actividades en familia. Se ha perdido precisamente, por eso no nos conocemos, por eso hay desconexión. Hace poco nos decían, ¿no? Pregúntale dónde estudió, ¿te acuerdas? Pregúntale dónde estudió, qué quiso ser cuando era niña, tu abuela, tu mamá, o sea, ¿sabes? Este tipo de cosas son importantes, ¿no? Y ahí puedes descubrir tal vez que eres afín con la otra persona, con tu nieto, con tu sobrino, con tu hijo.
Exactamente. Evitar competir por quién tiene la razón, como decíamos ahorita tú de broma, ¿no? Decías, esta es la mejor y la mía, y siempre vamos a pensar que nuestra generación y nuestra manera de hacer las cosas fuera la adecuada o la mejor, ¿no? Y por último, en estos puntos, pues hablar de legado. Hablar de el legado que es, no es lo que vamos a dejar material, sino hablar de los valores, los principios, las cosas buenas que nos pasaron también a nosotros antes, nuestros padres, nuestros abuelos, y que nosotros queremos también dejar a las generaciones que vienen. Y tomando este último punto de hablar del legado, queremos irnos a enfilarnos a lo último de lo que queremos hablar antes del cierre, y es cómo todo esto podemos decirlo con un enfoque pues de acuerdo a lo que creemos, un enfoque de acuerdo a lo que dice la Biblia acerca de, o sea, decir, a ver, la Biblia habla de las generaciones, o sea, eso que están hablando viene en la Biblia. La Biblia nos habla de todo, y queremos mencionar 4 versículos que tienen que ver con esto, y quisiera que mencionaras tú uno que también a ti te pareció muy adecuado, que tienes preparado, y creo que era en Efesios, ¿no? Podemos utilizar. Bueno, si es que tú traes ejemplos, pero yo... O sea, para mí este versículo en Efesios 4:2, lo que voy a leer es en una traducción que es Nueva Traducción Viviente, y dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. O sea, no, de verdad es tan clara la palabra, y decir, si eres humilde y amable con tu abuelito, y humilde y amable con tu hijo, y humilde y amable con tu esposo, tu esposa, o sea... Nos vamos a llevar mejor. Va a haber un ambiente de armonía en el hogar, bajo el mismo techo. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Esto no quiere decir, ay, si me dice algo, si me dice una mala palabra, grosería, si me habla así, tengo por amor. No, o sea... Entender que la otra persona, así como nosotros, tiene errores, tiene defectos, tiene debilidades, y saber también disimular todas esas fallas, ¿no? Sí. Y engrandecer lo que tiene, exacto, lo que hay de bueno en la otra persona, porque todos tenemos algo bueno, lo hemos repetido muchas veces. Hay que buscarlo. Para algunas personas a lo mejor como que les fluye y los tienen a flor de piel, y habrá otras que habrá que buscarlas, ¿verdad? Esas fortalezas o lo bonito de alguien. Pero si ponemos en práctica este verso, de ser humildes siempre y amables con todos, de tolerarnos las faltas, es un mandato que está aquí, es una recomendación, es una sugerencia, y es algo que si ponemos en práctica va a traer mucho beneficio al ambiente del hogar diariamente. ¿No es fácil? No es fácil, porque implica muchas cosas, implica morir a nosotros, morir a lo que estoy sintiendo. A lo mejor en ese momento estoy molesta contigo y no tengo ganas de ser amable y no tengo ganas de tolerar, ya toleré mucho a veces, ¿no? Se nos derrama el vaso. No es fácil, pero pues debemos ponerlo en práctica. Así es, y pues quisiera que podamos terminar esta parte con este enfoque bíblico, decíamos otros versículos más, que creo que pueden adaptarse perfecto como el que acabas de decir. O sea, hablar de generaciones bajo un mismo techo tiene que ver con la Biblia. Ese versículo que diste tiene que ver todo con esa armonía y vivir bajo un mismo techo. Y quiero compartir otro que es Eclesiastés 7:10. El contexto de este versículo es que en este capítulo se están dando consejos de sabiduría acerca de la vida diaria, o sea, y son, como hoy dicen, random, o sea, va diciendo como cosas en diferentes cosas, no van hilados uno de otro, son diferentes consejos, pero el versículo número 10 de Eclesiastés 7 dice: no es inteligente preguntarse por qué todo tiempo pasado fue mejor. Ese va para los mayores, para los que somos tíos, abuelitos, papás, los que consideramos que antes se hizo mejor todo. Puede ser que sí, en varias cosas a lo mejor se hicieron de una manera distinta, con mejor resultado, no sé, a lo mejor sí, pero Eclesiastés y Dios nos dice en este versículo: no es inteligente preguntarse por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es inteligente que nos quedemos detenidos en eso. Podemos pensarlo, puede suceder, pero no nos estanquemos en eso, porque nos perdemos de muchas cosas. Nos perdemos de hacer conexión, nos perdemos de la innovación de las nuevas generaciones, nos perdemos de descubrir nuevas formas de hacer las cosas, porque seguimos pensando que como lo hicimos nosotros, es la mejor manera en que se puede hacer. Yo quiero leer algo que tengo aquí,
Cuando una generación desprecia a otra, la familia y la sociedad se debilitan. La familia es el centro de todo, ¿no? La familia, decimos, es la base de la sociedad, ¿no? Nos aprendimos esa frase. Pero cuando una generación desprecia a otro, o sea, un abuelo a un nieto, un padre a un hijo a un padre que no lo honra, se debilita la familia y la sociedad. Los jóvenes necesitan aprender de quienes ya caminaron antes. Y los mayores necesitan escuchar y guiar sin dejar de comprender los nuevos tiempos. Ambas generaciones, jóvenes, vamos a decirlo así, jóvenes y adultos, ancianos, necesitamos comprender los nuevos tiempos. Así. Y queda justo con este versículo que acabas de leer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es inteligente, porque estamos siendo necios. Sí, al pensar... Es necedad, sí. Exactamente. Al pensar que no podemos valorar lo que tenemos hoy, ¿no? Además, nadie puede ir al pasado. Que nadie no se puede hacer mejor como Exacto. Se hizo antes. Nadie puede revivir, sino estamos viviendo hoy. ¿Qué podemos hacer en el presente? Las generaciones que ya no están, ya no pueden hacer nada. Así es. ¿No? Y las personas adultas no pueden ir al pasado. No podemos ir al futuro. Lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer hoy. Exacto. Y estos dos últimos que queremos mencionar, pues sí van directo para nosotros los padres, los abuelos, los que estamos a cargo, los que somos adultos el día de hoy, porque miren, quería mencionar todo lo que hacemos en Conexión Familiar, consejos, las enseñanzas, las experiencias que compartimos. Les podemos decir este libro de comunicación familiar, que sería muy adecuado para lo que hablamos hoy. Nosotros lo compramos en Amazon, en esa tienda, y pueden encontrarlo, buscarlo. Está muy, muy bueno, muy sencillo, si lo pueden ver, muy práctico, de Héctor y Mónica Díaz, unos pastores latinos que viven en Estados Unidos. Y es una herramienta como lo que hacemos en Conexión Familiar, pero yo para este versículo penúltimo que queremos mencionar, tiene que ver con este otro libro, este libro antiguo, y este versículo es Deuteronomio 6, 6 y 7. Versículo 6 y 7 dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y aquí estamos hablándole a los papás, a los adultos, a los abuelos, a los que están a cargo de estas nuevas generaciones. Y el versículo 7 dice: repíteselos, los mandatos que Dios entregó. Repíteselos una y otra a tus hijos, una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones. ¿Qué conversaciones tienes con tus hijos, papá? Abuelos, ¿qué conversaciones son las que tenemos a diario con nuestros hijos? Son conversaciones donde incluimos los mandatos, donde incluimos lo que dice la palabra de Dios. Dice: cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y yo quiero decir con esto que sí, muchas cosas definitivamente se han perdido, cosas buenas que se hacían antes. Pero no son más allá de la tecnología, más allá de la enseñanza, la educación, del trabajo. Sí es cierto que se han perdido valores bíblicos, principios que Dios dio, y eso ha detonado en las cosas que hoy vemos en la juventud, que sí son irrespetuosas, que sí son cosas que han disminuido los valores con los que se actúa. Pero aquí Dios nos está diciendo, primero nosotros como adultos debemos comprometernos a cumplir cada uno de esos mandatos. Y después de dar ese primer paso es que nosotros tenemos que a diario transmitir estas cosas, porque el mundo digital de ellos no es el de nosotros. La cultura de ellos no es la de nosotros, pero los principios que están aquí sí los podemos transmitir a ellos, y más de poder transmitirlos, Dios nos está diciendo en este versículo en Deuteronomio 6, 6 y 7, que es un compromiso y una obligación que tenemos, ¿no? Sí, yo creo, estoy de acuerdo, que si a lo mejor tú no tienes esta guía como nosotros, para nosotros es una guía, es una línea recta, como lo hemos hablado en otros episodios. Siempre debemos tener una línea recta, algo que nos diga que nos fuimos por otro lado. Pero si tú no estás teniendo una línea recta, o la palabra de Dios para ti no es eso con lo que dice este verso, ¿no? Que debemos comprometernos y repetirlo a nuestros hijos. Déjame decirte que tú estás siendo comprometido con cualquier otra cosa que no es la palabra de Dios. Tú estás repitiéndole a tus hijos una y otra vez, y estás teniendo conversaciones con ellos sobre lo que sea. Sí. ¿Qué palabras les estás repitiendo a ellos? ¿Con qué valores estás comprometido? Y creo que este verso
pues es importante para nosotros como hijos de Dios el poder ponerlo en práctica, porque se oye hermoso al leerlo y hasta lo podemos tener pegado en el refrigerador y aprendérnoslo de memoria, pero si no hay una práctica, si no hay una enseñanza por parte de nosotros hacia nuestros hijos, pues no tiene una validez. Y yo te animo que si tú no tienes una línea recta, no tienes una guía de cómo empezar a educar a tus hijos, que puedas leer la Biblia, que puedas acercarte a una iglesia donde te puedan enseñar, o un grupo en una casa donde te puedan enseñar a cómo leer la palabra de Dios, a cómo aplicarla en tu vida y a cómo transmitirla y a repetirla a tus hijos, a tu familia. Exacto. Y vamos a seguir insistiendo en que nosotros nadie de nosotros nos enseñó a ser padres, pero podemos aprender a ser mejores. Decíamos lo que compartimos en Conexión Familiar, esta recomendación de un libro que hay miles que pueden hacer, todo eso va a ayudar. Pero yo lo dije hace un rato, lo más importante que necesitamos, papá, mamá, abuelo, abuelita, tíos, es tener sabiduría. Y bueno, los que creemos en la palabra, los que creemos en Dios, aquí nos dice que la sabiduría solamente la podemos obtener de parte de Dios. Entonces los invitamos a que pueda ser lo primero que nosotros demos de legado a nuestras nuevas generaciones, porque va a ser el pilar, la base para que puedan tener unas vidas con valores y con principios adecuados. Y el último versículo, que pues queríamos darle un sustento al final de todas esta conversación abierta de varias cosas, pues es algo que tiene que ver con esta parte de cómo lo hacemos, que se quede así, no le movamos, fue mejor antes, nosotros lo hicimos mejor, y es Primera de Crónicas 12:32. Y en este versículo se está hablando, en este pasaje, está hablando de cuando David ya era rey y cómo se le unen guerreros, cómo se le unen personas, tribus, para poder pues estar con él, trabajar con él, pelear con él. Y va mencionando las tribus que se unen al rey David. Y va mencionando cantidades de personas y características. Pero hay una, fíjense bien importante, en Primera de Crónicas 12:32, que dice la tribu de Isaacar, dice de Isaacar, y menciona quienes se unieron a David. Dice 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Y lo importantísimo de este versículo es lo siguiente, dice, eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. Este versículo a mí me encanta por muchas cosas que hemos vivido nosotros, porque somos papás, por experiencias que hemos pasado nosotros. Y esta parte eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos. Sabían qué tiempos estaban viviendo. Entendían la actualidad en la que ellos estaban, la cultura donde se desenvolvían, las cuestiones sociales, las cuestiones económicas, porque dice no que nada más conocían, eran expertos en el conocimiento de los tiempos. Y remata diciendo, y sabían, o sea, en consecuencia de conocer en qué mundo vivían, sabían lo que Israel tenía que hacer. Esos eran los jefes, dice. Eran los jefes de esta tribu y que tenían las características para poder manejar a la gente que tenían a su cargo. Papá y mamá, abuelitos, tíos, tenemos a cargo a nuestra familia. Tenemos a nuestra responsabilidad las nuevas generaciones y necesitamos ser personas que seamos expertos, entendidos de los tiempos que vivimos y no quedarnos con esas barreras mentales de así lo hemos hecho siempre, de lo hicimos mejor nosotros, de esto se queda de esta forma, porque ahí es donde estamos construyendo más altas las barreras en la desconexión con nuestros hijos, con nuestras nuevas generaciones, y lo que necesitamos es lo contrario, romper esos muros, romper esas barreras que nos desconectan y poder darles la oportunidad de que ellos hagan algo. Y ahorita me acabo de acordar de un ejemplo para esto. Yo también. ¿Quieres decirlo tú? Vamos a ver si estamos pensando en lo mismo. ¿De la porque, Biblia? dilo tú y ahorita comento el otro, uno práctico. Bueno, me refiero a eso, a lo práctico de la Biblia, ¿no? De tener la Biblia en papel. Sí. Y tenemos ahora en lo digital la Biblia en muchísimas versiones. Yo tengo como 5. Ahorita cuando les compartimos algo y les decimos, esta es la versión tal, esta es la versión tal. O sea, el querer que nuestros hijos o los nietos, ¿verdad?,
sigan llevando a la iglesia una Biblia de papel, que no está mal, ¿eh? Sí, no está mal. Que no está mal y que hay personas, como nuestra hija más chica, que le encanta llevar su Biblia de papel y subrayarla y escribirle, pero no está mal si cualquier otra persona quiere llevar su teléfono o una tableta, o que alguien pase a predicar al frente con una tableta y lea la Biblia de manera digital. Sí. Esa es una manera de poder entender que los tiempos que estamos viviendo son diferentes, que las generaciones son distintas y que lo importante no es que las personas lleven la Biblia bajo el brazo, ¿verdad? O metida en la bolsa. Escondida, sino que se lea. Sí, que los jóvenes, hablando de que necesitamos que los jóvenes lean y conozcan lo que dice Dios. Y los adultos también, porque a nosotros también nos sucedió esto, ¿no? Sí. O sea, decíamos, qué importante es que nosotros la leamos y la pongamos en práctica sobre todo. No importa dónde sea, no importa si es en digital, no importa si es en papel, no importa si es en copias, no importa dónde sea, si la escuchas, ¿verdad? Y pues bueno, creo que ese es un ejemplo de que podemos ser entendidos en los tiempos. No te pelees si tú eres un papá cristiano que asiste a la iglesia y quieres que tu hijo lleve una Biblia de papel a la iglesia. No te pelees. Lo más importante es que tu hijo y tú estén leyendo la Biblia y que la apliquen. Y sí, recordando el versículo, la primera parte dice, primero le dijo a los adultos, sean ustedes los primeros que sigan estos mandatos. Comprométanse a seguirlos, y después viene la instrucción de enseñarlos, pero no nos olvidemos del primer paso. Y yo ahorita lo que me acordaba ya para poder enfilarnos al cierre, lo que estamos viviendo ahorita en nuestra iglesia, la visita que tenemos hablando de generaciones. Ay, sí. Esta semana tenemos la visita de 43 jóvenes que vienen de un programa que se llama Internship de la Iglesia Más Vida. Nuestra iglesia pertenece a la Alianza Vida Abundante del pastor Juan Speaker, y bueno, hay conexión, hay relación con la Iglesia de Más Vida. Y bueno, nos decían que cada año vienen estos jóvenes, o los que están en cada generación. No nos tocó el año pasado, apenas porque vino la terrible inundación que sucedió en nuestra ciudad y no pudieron venir. Pero creo que es un ejemplo, son 43 jóvenes que vinieron a servir, a ayudar, y que se les dio toda la libertad de que como jóvenes y como nuevas generaciones nos enseñen. Sí, la confianza. Nos dieron una capacitación el martes a los servidores, nos dieron ayer la clase en un curso que estamos capacitándonos. En todos los cursos estuvieron ellos dando los temas. Van a estar con las reuniones de jóvenes este fin de semana, ellos van a dar la clase, son invitados, son jóvenes de entre 18 a 28 años, y el domingo pues no importa, ¿verdad?, las formas que siempre hay, que lo hacemos de esta manera. El domingo nuestros pastores le dieron la oportunidad y ellos van a dar 9 mensajes diferentes en los tres servicios. Y entendemos que van a pasar 3 de ellos en cada servicio, cada uno distinto, y ellos son los que nos van a enseñar. Se les está dando la oportunidad y ellos son invitados, pero lo vemos con los jóvenes de nuestra iglesia. En este curso que tenemos donde nos capacitamos para poder servir, ellos son nuestros maestros todos son jóvenes. Hay uno que es un adulto, ¿verdad?, alguien cercano a nuestra edad, pero todos los demás son muchachos que tienen la libertad de poder desarrollar sus habilidades, de poder enseñar como ellos pueden enseñar, de compartir lo que son. Y de nueva cuenta es un reflejo que también nosotros vemos en nuestra iglesia, de lo que queremos hacer en casa, de que podemos ver que somos aliados, que estamos en un mismo sentir, en un mismo pensar, y que podemos juntos dar ese legado de la palabra, entender los tiempos que vivimos. Yo quiero terminar con esto, papás, entendamos los tiempos en los que estamos viviendo. Si no los entendemos, vamos a perdernos de muchas cosas y vamos también probablemente a desperdiciar el tiempo que tenemos con nuestros hijos antes de que partan. Vayan, hagan su vida, formen sus familias y ellos repliquen, a lo mejor tal vez no quisiéramos repliquen lo que vivimos con ellos en casa. Sí, que digan, yo quiero hacer lo que en casa hicieron mis papás, para mí ellos fueron un buen ejemplo, o que digan, jamás haría lo que mis papás hicieron conmigo y mis hermanos, ¿no? Exacto. Yo sí quiero decir que cada generación tenemos una asignación aquí en la tierra, y que esa asignación que vamos a cumplir diferente cada uno conlleva ese respeto, ese escuchar el uno al otro,
y pues esa honra para cada generación, sean los mayores o sean los más pequeños, necesitan esa honra, ese respeto y pues así es como debemos conducirnos en la vida, pero vamos a iniciarlo primeramente en el hogar. Como siempre. Y pues quisiera cerrar con una frase, un comentario, y dice así: una familia sana no es la que elimina las diferencias entre generaciones, sino la que aprende a amarse a través de ellas. Queremos con este episodio que podamos aportar algo para que tu dinámica familiar entre generaciones sea mejor, sea más sana y pueda traer riqueza en todos los sentidos entre una y otra y podamos pues tener una mejor conexión familiar. Así muchas que gracias. Pues muchas gracias. ¿Quieres despedirte, decir algo, recomendar que nos sigan? Sí, lo de siempre, pero quiero decir algo porque hay momentos en los que tal vez nos sentimos cansados. Yo voy a hablar de manera personal, tal vez cansados, tal vez hay días en los que no queremos hacer otra cosa más que descansar o hacer labores que tenemos, y el que ustedes nos escriban, el que ustedes nos den una palabra de aliento nos anima. Hoy leía un mensaje porque una persona compartía nuestro video, el último video, y yo le decía que gracias por compartir nuestro material, nuestro contenido. Y ella me respondió con un gracias a ustedes. Y eso para mí fue algo que me llenó, cambió mi manera de ver las cosas este día. Yo estoy hablando de este día. Y dije, cuando llegué aquí a la casa te dije, vamos a grabar porque es algo que tenemos que hacer. O sea, sabemos que esto que estamos haciendo ha sido el llamado de Dios para nuestra vida. El granito pequeño o grande, lo que podamos aportar a las familias, a cada persona, es algo que Dios puso en nuestro corazón, y aunque a veces se dificulta por todas las cosas que tenemos que hacer o el desánimo llega, lo que sea, ¿no? A lo mejor, no estamos teniendo tanto movimiento en las redes como quisiéramos, pero ¿saben qué? Si esto impacta a una persona, siempre lo hemos dicho, lo vamos a seguir haciendo porque es algo que creemos que Dios nos ha llamado a hacer y lo hacemos con todo el amor, con todo el gusto. Y pues muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos, por tenernos paciencia, por disfrutarnos, por los comentarios que nos hacen. Háganos esos comentarios a través de cada video, a través de cada publicación, a través de compartir. Se los agradecemos mucho para que esto siga creciendo, para que lo sigamos haciendo con pues este mismo cariño y esta misma entrega. Y pues gracias por lo que haces, por preparar los temas, por escucharme, por todo. Gracias a ustedes que nos escuchan. Pues no, gracias también por ser parte de esto, y ahorita me hiciste reflexionar en cómo decíamos de los jóvenes hacia arriba, y yo ahorita me hiciste recordar cómo justamente generaciones que están antes que nosotros, mencioné a nuestro pastor Celso, al cual le agradecemos también sus palabras de ánimo, pero a nuestro pastor a Fabi, al pastor Carlos, a la pastora Blanquita, al pastor Alberto. Todos ellos son unos un poco más grandes que nosotros, otros unos años más, pero todos son mayores que nosotros, y todos nos echan porras y ánimos en lo que hacemos, y aunque no es lo que ellos hacen, aunque hacemos algo diferente a ellos, nos animan. Así es. Nos echan porras, nos dicen que continuemos, nos dicen que justamente algo podemos estar haciendo de ayuda, dando de ayuda a los demás, y es una generación que está antes que nosotros y que viene y nos dice, no es que estén haciendo lo mismo que yo, pero hagan lo que están haciendo, hagan lo que Dios les llamó a hacer, a su estilo, a su forma, y todos ellos son nuestros animadores para continuar en esto. Y mira, es un ejemplo de personas que están en una generación distinta a la nuestra, pero entienden que estos tiempos requieren también de que hagamos este tipo de contenidos, y bueno, a ellos les toca una labor grandísima en lo que hacen, y pues nosotros queremos aportar esto, así que muchas gracias. Síganos, comenten todo lo que dijo Gaby, hagan todo eso, y muchas gracias por escucharnos, por vernos. Nos vemos pronto en un nuevo video, o no sé si tan pronto, pero nos vamos a ver en un video en unos días, que también será un tema que creo que nos va a ayudar muchísimo. Y sería todo. No se pierdan todo lo que publicamos en las redes y estamos en contacto por ahí. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Bye.